Y él me decía, si llegamos a un acuerdo de pago, no tengo cómo comer. Bienvenidos a Avancemos el Podcast, un espacio para hablar de insolvencia, pero también de las historias que nos mueven. Hoy nos acompaña el doctor Néstor Medina, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en conciliación y en insolvencia de la persona natural, no comerciante y de la pequeña comerciante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Laura, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este va a ser un espacio donde vamos a hablar sobre lo que se ve detrás de una insolvencia, sobre este tipo de decisiones que llevan a una persona a acercarse a los abogados que asesoran deudores y cómo se ve los acuerdos o lo que se llega o la estrategia que buscan los abogados al momento de iniciar un proceso de insolvencia. Doctor, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito de su experiencia, cómo ha llegado a la insolvencia, cómo ha transcurrido todo este tiempo con la reforma. Laura, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Bueno, con la firma de abogados ya llevo 10 años. Ha sido un camino largo. Soy el fundador de Origen Legal. En este momento nos dedicamos al tema de la insolvencia de persona natural no comerciante, a la reorganización empresarial. Bueno, entonces, por mi oficina ha pasado un sinfín de personas con 1000 historias. Hay algunas personas que llegan súper angustiadas, hay otras personas que llegan ya con una visión porque han visto en redes sociales, entonces ya tienen como un conocimiento o ya han adquirido una especie de información, entonces llegan un poco más ubicados. O también han llegado personas que han paseado por muchos abogados y llegan cazando casi una tarifa mejor. Pero sí hay unos casos muy impactantes. He visto matrimonios en crisis, he visto afiliación, la conexión paterno con los hijos o la madre con los hijos que se está desmembrando por las deudas, personas con múltiples enfermedades que no tienen explicación y bueno, he visto de todo un poquito con las personas que nos llegan a la oficina. Hablando, ya entrando pues un poco en materia del tema sobre lo que nos llega a la oficina, tengo una historia, y ahora que me estaba acordando, tengo una historia de un militar que nos buscó retirado. Cuando los militares se retiran, quedan muy jóvenes, supremamente jóvenes. Entonces la gran mayoría entran como en un proceso de buscarse otro trabajo, pero hay algunos que corren con muy buena suerte y otros que sí se les dificulta un poco. Militar este señor, los ingresos eran bastante moderados, eran unos ingresos que él, para poder ajustarse y llegar a un fin de mes bien, tenía 3 trabajos. Pero además la esposa o la ex esposa lo había demandado por alimentos, entonces de la pensión de retiro le sacaban el 50% para repartirse los 2 hijos. Entonces ya al mes, y era un valor considerable. Me acuerdo que este señor, cuando estábamos haciendo una proyección del pago, estábamos haciendo una proyección de cómo se podía realizar todo, él me decía: abogado, la verdad, yo cuento con lo que me gano mensualmente con mi retiro de pensión. El resto es totalmente variable, puede que esté, puede que no esté. Entonces, haciendo la proyección, él me decía: yo no quiero perder la casa, porque la casa, pues llevo ya un tiempo pagándola, pero están que me la quitan o están que me demandan, porque la gran mayoría de las personas cuando llegan a la oficina dicen ya me la van a quitar, pero ni siquiera los han demandado, pero bueno, son los nervios y lo que escuchan en las calles. Y el señor me decía: mira, ya me van a quitar esa casa, ya me están amenazando con demandas, todos los días me escriben. Bueno, uno como ya tiene cierto conocimiento, uno sabe en qué etapa prejurídica o jurídica pueden estar.
Haciendo la proyección, yo le decía, tenemos dos caminos o tres caminos en general. El primero, llegar a un acuerdo de pago con todos los acreedores, que es lo ideal y lo típico. Segundo, llegar a un acuerdo bilateral que tiene una consecuencia que es también llegar a una liquidación con los créditos que no se pueden llegar a un acuerdo. O la tercera, que definitivamente es una liquidación. Y él me decía, si llegamos a un acuerdo bilateral, perdón, si llegamos a un acuerdo de pago, no tengo cómo comer. Si llegamos a un acuerdo bilateral, quedó muy bien, porque puedo conservar mi casa. Yo le explicaba pues las consecuencias de una liquidación con los demás créditos, pero fui muy claro con el señor y yo le dije, llegamos a un acuerdo bilateral, si conservas tu casa, la protegemos, pero todos los demás créditos se nos va a una liquidación patrimonial donde cuáles son las consecuencias de no pagar. Sí. Gracias a Dios y en la audiencia pudimos llegar a un acuerdo bilateral y en este momento está cumpliendo el acuerdo de pago con todos sus acreedores, perdón, con el acreedor que tiene el crédito hipotecario, pero ahí va, ahí va. Lo último que me enteré de él es que se había ubicado en una empresa de vigilancia como escolta y que ya tiene una mejor situación financiera. No, súper, doctor. Es que uno con la reforma de la ley, que justamente llevamos un año, que en febrero cumple un año la reforma, se ha visto mucho esta figura de los acuerdos bilaterales, y que en realidad han sido demasiado efectivos para los deudores, porque como lo mencionabas, no siempre ese deudor que ingresa a un trámite de insolvencia tiene para pagar todas sus obligaciones, pero sí tiene esos bienes que tiene que proteger y que al final tienen garantías reales, como es una hipoteca, como es un crédito mobiliario, una prenda, y también el leasing financiero, porque muchos de los abogados o de las personas que consultan al centro de conciliación nos preguntan como, cuando hay un arrendamiento financiero también puedo llegar a un acuerdo bilateral, y claramente sí. Entonces esta figura ha ayudado mucho a esos deudores que al final no tienen con qué solventar todo un acuerdo, pero sí van a cuidar y proteger su patrimonio. Y en ese sentido, yo creo que el deudor está muy encaminado a cuidar su patrimonio, porque al final es lo que construye durante toda su vida productiva, que al final todas las personas buscamos es tener una casa, tener un carro, que es lo que cuando uno está creciendo se le va inculcando por la familia que hay que construir ese patrimonio. Y tú que has tenido ese ejemplo o que también has asesorado esas empresas, ¿qué diferencias se pueden ver ahí? Cuando vemos a un empresario que viene en una crisis económica, financiera de esa empresa, a diferencia de un deudor que puede ser cualquier tipo de persona, que es un no comerciante, que puede ser un militar, un docente, una persona que trabaja en servicios varios, entonces que puede ser cualquier persona que nos pueda estar escuchando. ¿Qué diferencias se ven ahí? ¿Cuál es el riesgo que toma esa persona natural que es diferente al que toma un empresario que está en una crisis económica? Laura, pues existen muchas diferencias realmente. La persona natural que no es comerciante, las catalogamos como la gran mayoría que tienen su trabajo en una empresa, que reciben su salario, el que está pensionado, el que es comerciante independiente, el que vende cualquier cosa y se gana una comisión, que son la gran mayoría de las personas. Cuando llegan a la oficina es porque desbordaron totalmente su capacidad de pago. A ver, en la calle hay un mito generalizado y dicen que insolvencia es igual a quiebra. No, eso es mentira. Hay algunas personas que por alguna circunstancia de la vida, y vos lo sabes perfectamente, las circunstancias les cambiaron completamente. Que se enfermaron, tuvieron desempleo, una separación, un familiar enfermo, algo les pasó. El colombiano promedio siempre quiere pagar y si cumple con sus obligaciones, vamos súper bien. Te voy a contar otra pequeña historia que es muy sencilla. Hace mucho tiempo tuve una asesoría con un señor que tenía un salario altísimo. Tenía un salario altísimo que trabajaba en EPS Sura. Se ganaba aproximadamente unos 27 millones de pesos. Cuando EPS Sura entró en toda la crisis, a ellos les dieron dos opciones. O lo liquidamos o su nuevo salario es este. Pasó de 20 y algo millones de pesos a 9 millones. Mucho más de la mitad.
Cuando hicimos una proyección, yo le pregunté inclusive a él, y yo, hombre, ¿por qué? ¿Por qué tenés pagos fijos mensuales tan altos sabiendo que tu salario no es tan alto? Y ahí fue donde me explicó qué fue lo que pasó. Entonces el colombiano promedio quiere pagar completamente. Y ellos están preocupados es por conservar el patrimonio, porque muchas personas está el riesgo, la casa, el hogar de sus hijos, de su esposa o la familia, mamá, papá. Y también está el vehículo, que muchas personas también necesitan el vehículo para trabajar. Y ya se ha visto que van por la calle y se los quitan. Y recuperar esos vehículos a veces es un poco complejo. Pero comparémoslo con el empresario. Vamos a compararlo simplemente que el empresario tiene una responsabilidad grandísima, porque tiene una cantidad de hogares sobre su cabeza. Tiene desde todos los rangos, desde el más bajo hasta el más alto, donde los salarios dependen completamente de ellos. Y tienen que tomar la decisión financiera más inteligente. La gran mayoría de los empresarios que me llegan a mí es porque se les desbordan los temas con la DIAN. Empieza la DIAN por tema de impuesto IVA, impuesto al consumo, renta, bueno, cualquiera de los impuestos, y la DIAN ya los está investigando. O porque por alguna decisión estatal o por alguna circunstancia del mercado les está yendo bien y bajó su producción o sus ventas, claro, pero siguen teniendo exactamente los mismos gastos, exactamente, pero no están vendiendo igual. Esto sucedió pues muchísimo en pandemia y nos dimos cuenta todos, pero Laura, la responsabilidad es que el empresario sí tiene una responsabilidad grandísima, tanto con el Estado como con una cantidad de familias. Así es, que yo siento que a veces cuando uno ve como estas empresas en crisis, es más que todo temas de organización. En Colombia estamos muy acostumbrados a crear empresas inicialmente como podamos, entonces no las constituimos de manera legal, no hacemos el tema de provisiones para temas de IVA, de retenciones en la DIAN, y al final, cuando ya la empresa empieza a crecer, que se vuelve necesario esa regulación financiera, contable, trabajar ya como una empresa, es donde vienen como todos estos riesgos. Yo siento mucho que los empresarios asumen mucho riesgo, en el sentido de que ellos saben hasta dónde pueden ir sus topes, pero muchas veces no conocen como en qué momento o cómo provisiono una crisis financiera. Y lo que tú dices es cierto, pues al final de esa empresa dependen muchas personas, que uno como emprendedor, como empresario, tú que también tienes tu firma de abogados, también todo el tiempo estás pensando en esos gastos que tienes que pagar mensual, porque en realidad es mensual, y cómo se van a provisionar también como todo ese dinero y todo lo que viene de ese mes o en el transcurso de lo que se vaya presentando, porque a veces se presentan muchas novedades. Y ese deudor como tal de persona no comerciante, cuidan mucho ese patrimonio, y lo que tú dices, pues al final es lo que ellos son sus ahorros, de lo que ellos invierten, de su trabajo, de su esfuerzo. Y por eso esa figura del acuerdo bilateral que se viene presentando con la reforma ha sido muy ganadora para esos deudores que quieren conservar ese patrimonio. Y que al final los acreedores tampoco están viendo la figura o no la ven ni la conocen a fondo, porque han presentado dentro del centro de conciliación como qué pasa en temas de incumplimiento. Si esa persona que tenía un acuerdo bilateral incumple, volvemos a audiencia, o puedo activar el proceso ejecutivo, o puedo instaurar un nuevo proceso porque llegamos a un acuerdo diferente. Y eso se ha presentado mucho dentro del centro de conciliación, donde han hecho esa pregunta y uno les dice, pues una vez pasa liquidación el otro capital, este bien del acuerdo bilateral queda excluido de la insolvencia, como ese acuerdo que se hizo. Pues si esa persona incumple en ese pago, inmediatamente se puede activar ese proceso ejecutivo que estaba suspendido o iniciar acciones legales que no se habían presentado y que se suspendieron por el tema de la insolvencia. Cuando tú asesoras a esos deudores, ¿cómo es esa estrategia jurídica o cómo llegas a asesorar o cómo llegas a plantear o a decidir qué camino tomar? Si una liquidación, si un acuerdo bilateral, si un acuerdo con todos los acreedores,
¿Qué es lo que una persona que nos pueda estar escuchando, que no sea abogado y que te diga, yo tengo esas particularidades que conecto con lo que dice el doctor, entonces para mí sería mejor una liquidación o sería mejor un acuerdo bilateral o un acuerdo total con todos los acreedores? ¿Cómo logras tomar esa decisión o qué aspectos ves ahí al momento de estar asesorando a un cliente? Laura, mira, como he asesorado tantas personas, que por la oficina han pasado muchas personas, ya he ido como puliendo el arte y yo me baso de muchos mecanismos. Yo tengo unas tablas, realmente en insolvencia, todo parte del cálculo matemático. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto puedo pagar? Ingresos, egresos. Entonces, cuando la persona llega, lo primero que hacemos es ingresar a mirar todos los créditos que tiene, hacer la sumatoria, mirar qué tipo de acreedores tiene, cuáles son los tipos de deudas que tiene, las clasificamos y empezamos a hacer el cálculo matemático. Y a partir de ese cálculo matemático, mirando cuánto es el total de sus deudas versus cuántos son sus ingresos, empezamos a hacer cálculos. Hay muchas personas que llegan a la oficina y me dicen, Néstor, yo quiero llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, como inicialmente me pactaron la hipoteca a 20 años. Yo de una vez les digo, eso en insolvencia no va a suceder. Máximo, máximo, y que me haya tocado 10 años y una vez con la ley anterior, máximo 12 años. Y eso. Entonces, hacemos el cálculo matemático y siempre se los planteo. Pero también hay que tener en cuenta con la información que dije anteriormente que máximo a 10 años es cuando hay créditos que se pactaron por mucho más de 5 años, es decir, casi siempre son los créditos hipotecarios. Pero como la gran generalidad de las personas me llegan con créditos quirografarios, es decir, tarjetas de crédito libre inversión, lo máximo que se puede conseguir es a 5 años y eso que a veces se han visto excepciones, pero la generalidad son 5 años. Entonces, siguiendo con el tema, yo ya tengo una serie de herramientas donde siempre hago el cálculo matemático y muchas de las personas me dicen o me preguntan, abogado, ¿usted qué haría? Y yo no, es que usted es el que tiene que tomar la decisión. Yo le doy las herramientas, cómo es el trámite de insolvencia, cómo se paga organizadamente, pero el dinero sale de tu bolsillo. Lo que sí les he dicho es que cuando una persona tiene todas sus deudas organizadas y se quitan ese estrés de las llamadas, las amenazas, las circunstancias de vida cambian completamente. Como también he visto matrimonios acabarse, también he visto muchos matrimonios que se arreglan. ¿Por qué? Porque controlaron todas sus deudas. Entonces ya empiezan a pagar organizadamente. Y cuando uno les explica cómo se paga en insolvencia, uno les dice, primero pagamos los impuestos, después pagamos el carro, después pagamos la casa y así sucesivamente. Entonces muchos se dan dando cuenta, o sea que primero voy liberando y yo sí, haga de cuenta que es como una lista. Primero pago todo el carro, después pago esto, hasta que al final ya quedan todas las deudas pagas. Entonces, como le digo a mi gran mayoría de los clientes, en insolvencias haga de cuenta como que usted está metiendo en un tubo o en una bolsa tanto sus ingresos como sus deudas y de ahí difícilmente se puede salir. Pero volviendo al tema de los acuerdos bilaterales, un incumplimiento de un acuerdo bilateral es una decisión donde ya, si se incumple, se puede estar perdiendo la totalidad del bien. Que se pueden hacer renegociaciones, sí, pero literalmente se pone en riesgo el bien si se cumplen esos acuerdos. Así es, y eso es muy importante mencionarlo porque yo creo que hay muchos tabú con la insolvencia. Y ahora estamos viendo diferentes posturas, diferentes confrontaciones que hacen tanto deudores con acreedores, abogados que asesoran deudores, donde estamos viendo entonces después de este año de la reforma esas posturas que van tomando cada uno de los que representan deudores con los acreedores y cómo cada uno va buscando sus estrategias para
garantizar su crédito, hablando de los acreedores dentro del proceso de insolvencia, pero de los deudores de beneficiarse de la ley. Entonces ahí entramos como en esa confrontación del debido proceso, entonces cómo se maneja, qué se hace, y esto es algo que muchos acreedores no lo conocen, porque como lo mencionaba, llegan otra vez al centro de conciliación acostumbrados a lo que se hacía en la ley anterior, a solicitar el incumplimiento, entonces hay un incumplimiento, entonces hay que citar a una audiencia, después de la audiencia si se ve que efectivamente se incumplió, entonces se va se intenta una reforma, si no pues se va al fracaso de la negociación en la liquidación patrimonial, y no saben que al final esto puede poner mucho en riesgo ese patrimonio de ese deudor. Entonces yo creo que acá es súper importante tener esos asesores en insolvencia muy capacitados en estos temas de insolvencia, pero también hablando sobre la realidad, sobre los beneficios y también sobre los pros y los contras de la insolvencia, porque no todos son beneficios, sino que hay muchos contras que al final también pueden afectar a esa persona y que muchas veces no se conocen o no se dicen en ese momento. En ese sentido, ¿qué piensas del tabú? ¿Qué piensas de la reforma que se ha venido dando con la ley y cómo han incrementado los casos de insolvencia? ¿Qué has sentido desde ese lado de asesor de deudores? Laura, pues mira, yo creo que todos nosotros o todos los abogados que nos dedicamos al tema de insolvencia hemos estado capacitando a a nuestros clientes. Estos espacios, lo que montamos en las redes sociales, todo esto nos sirve para ir capacitando a nuestros clientes, al deudor propiamente, para que se vaya dando cuenta qué es la insolvencia. La insolvencia, hay mitos, hay 1000 mitos sobre la insolvencia y todo el mundo dice que no pagar. No, eso es totalmente falso. La insolvencia es volver a organizar todo. Vamos a empezar de cero, pero ya tengo que asumir la postura de que tengo un montón de deudas o que tengo unas deudas, pero vamos a organizarlas. Vamos a organizarlas para poder tener tranquilidad. Listo. Como les digo a muchos de mis clientes, cuando usted tiene muchas deudas, tiene muchas tasas de interés que pagar y muchos seguros que tiene que pagar. En insolvencia vamos a agruparlo todo. Listo. Entonces, Laura, la reforma que tuvimos a la ley, muy buena, demasiado buena. Ya han salido posturas jurisprudenciales, hay algunas discusiones, ya hay algunas sentencias, han resuelto algunos puntos de vista, otros sí están por resolverse, pero la ley me parece que la ley abarcó muchos de los problemas que teníamos con la ley anterior, porque en la ley anterior era todo o nada. En cambio, en esta tenemos muchos mecanismos para poderle ayudar al deudor. Por ejemplo, también en esta ley, con los acuerdos de pago, tenemos pagarle a los pequeños proveedores. Como la nueva ley abarca también al pequeño comerciante. Esos pequeños proveedores que para un pequeño comerciante son un todo. Son completamente un todo porque son quien les da la materia prima, lo proveen para poder producir mensual. Eso es muy ganador. En la anterior ley no existía. Bueno, lo que hemos estado hablando de los acuerdos bilaterales, la liquidación, si vamos a hablar un poco de la liquidación, mira que en la ley anterior era muy difícil que alguien se postulara para la compra del bien que iba a entrar en liquidación, cuando había algún bien que se iba a adjudicar. En esta nueva ley se puede, antes de la audiencia de adjudicación, se puede perfectamente eso. Entonces esta ley trajo cosas muy buenas. Obviamente, las circunstancias van cambiando y la ley se va a ir quedando cortica con algunos puntos, pero por el momento está muy abarcado muchas cosas. Pero como le digo, y como sucede también en Estados Unidos, la ley de insolvencia llegó y se va a quedar. Esto no es pasajero. Y esto cada vez las personas lo van a ir conociendo más. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, si para cobrar son unos berracos, para ofrecer más.
porque usted tiene un historial de crédito bueno y lo llama todas las empresas a ofrecerle todo tipo de créditos o todo tipo de servicios. Y ahí es donde empieza a desbordarse. O también lo que le digo a muchas personas, vamos, lo ideal es que tengamos una vida perfecta donde no pase nada, la línea recta perfecta donde no sucede nada. Pero no, así no es la vida. Cambian las circunstancias si a usted le pasó alguna cosa. Y ahí es donde entramos en una crisis. Las mayores crisis que yo he visto es cuando una persona se queda desempleada o cuando hay una separación, porque cuando los dos, en la pareja los dos trabajan, ingresan dos salarios, pero ya cuando hay una ruptura, solo hay un salario, pero son las mismas obligaciones. Así es. Y volviendo a la historia, porque en este espacio hablamos mucho también de la ley, pero también de esas historias que al final nos llevan a todos estos espacios académicos, profesionales, donde nos reunimos a hablar de ese tema en particular. Y volviendo a la historia que hablábamos inicialmente del militar que nos mencionábamos, ¿qué crees que lo llevó a esas crisis? O sea, ¿qué crees que lleva a una persona a una crisis financiera? Ya dijiste, pues, una separación, una pérdida del trabajo. ¿Y qué aprende la persona después de hacer un trámite de insolvencia? Porque como sabemos, pues hay unas sanciones para volver a ingresar a un trámite después de haber pasado por uno. Entonces, una persona que ingresa a un trámite de insolvencia, pues tiene que estar muy consciente de que en un tiempo no podrá volver a ingresar, dependiendo de cómo termine su proceso, es el término que establece la ley. Entonces, ¿qué aprende esa persona después de un trámite de insolvencia? O como en este caso estamos hablando del militar, ¿cómo está en ese momento y qué aprende después de esto? Mira, Laura, muchos de mis clientes que han aprendido que las deudas hay que saberlas controlar, que porque no se controlan y empiezan las demandas y empiezan una cantidad de cobros. Hay personas que no tienen una educación financiera idónea y lastimosamente aquí en el colegio no nos enseñan cómo administrar el dinero, pero todos sí vamos adquiriendo deudas. Propiamente con el tema del militar, en este momento, ¿él qué ganó? Él ganó una organización financiera, tiene su casa, tiene su apartamento, pero también ganó algo muy importante que se llama tranquilidad, porque la insolvencia da eso, da tranquilidad. Pero, pero hasta donde yo sé y lo poco que he conversado con él, está muy tranquilo y está pagando cumplidamente y que está ahorrando y que está cumpliendo con todo. Casos que me han llegado también a la firma, les he tramitado procesos de insolvencia a algunas personas, empiezan a pagar muy juiciosos y las entidades financieras se dan cuenta que van pagando muy juiciosos y les vuelven a ofrecer algún tipo de crédito, las cooperativas o alguna, fondos de empleados. Y me pasó un caso particular, aquí te lo cuento en un resumen, y es que una señora, ingresamos al trámite de insolvencia porque desbordó totalmente su capacidad de pago, porque adquirió una cantidad de créditos para invertirlos en una pirámide prácticamente. Cuando llegamos a un acuerdo de pago súper bueno, muy bueno, empezó a pagar, a pagar, a pagar. Cuando al poco tiempo, más o menos como al año, 6 meses más o menos, me va llamando y me dice que la hija había cumplido años y que había adquirido un crédito de 60 millones para hacerle los 15 a la hija, que si ese crédito lo podía meter a la insolvencia. Y yo, no, hombre, no, por Dios, eso no se puede. Y yo, esto no es como ir tanqueando y voy pagando y voy tanqueando, no. Dice que, yo pensé, ella me dijo, dice que, yo pensé que sí, por eso fue que lo adquirí. O sea, y ella me dijo, o sea, que ya tengo que pagar la insolvencia y tengo que pagar este crédito. Claro. Y yo, sí, perfectamente. Entonces, la insolvencia es con los créditos que tenga actualmente que me vaya a meter al trámite. Así es, y eso pasa mucho. Uno ve muchas historias o deudores que llegan con unas cosas que uno dice como, no, pues en qué momento se te ocurrió, como en este caso, como lo adquiero y entonces también lo meto a la insolvencia. La ley trae unos requisitos muy claros donde las deudas entran hasta un punto y lo otro que adquieras tienes que seguirlo pagando en las condiciones que lo adquiriste. Y doctor, para ir finalizando, si pudieras dar un consejo a alguna persona antes de entrar a una crisis financiera, ¿cuál sería? Mira, el consejo que yo le doy a las personas que en este momento tienen deudas, porque muchas personas tenemos créditos,
es asesorarse bien de un abogado que sepa del trámite de insolvencia. Abogados hay muchos, pero abogados especialistas o expertos en el trámite de insolvencia, todavía vamos en la formación y el Centro de Conciliación está formando muy buenos abogados en el trámite de insolvencia. El trámite de insolvencia es un mecanismo, es una herramienta muy poderosa, pero sí se tiene que saber cómo uno entra al trámite de insolvencia. Eso no es ir agrupando créditos y ya, porque tiene su estrategia, tiene su mecanismo. Hay algunos acreedores que uno ya con la experiencia saben cuáles son sus políticas de pago. Si uno quiere el voto positivo de ellos, uno ya sabe con qué hay que cumplirles. Entonces, por eso yo los invito a que se asesoren de un abogado y que sepan cómo van a ingresar a la insolvencia. Así es, doctor. Yo creo que cada caso es particular, cada deudor tiene una estrategia final diferente, que puede ser un acuerdo bilateral, un acuerdo total o una liquidación patrimonial, dependiendo de su situación y de sus bienes. Entonces, es muy cierto buscar una buena asesoría, un experto que sepa en el tema para llevar su caso, porque al final, como lo mencionábamos, tiene muchos pros y muchos contras el trámite de insolvencia. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a este espacio. Y a todos ustedes que nos están escuchando, si esta historia resuena con ustedes, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y hacer parte de este espacio con nosotros. Laura, muchas gracias por la invitación. A todos, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.